Soy el fotógrafo Rodrigo Pelicier. En este video nuevamente les voy a enseñar a crear un efecto con el Photoshop. En este caso vamos a convertir nuestras fotografías o alguna de ellas en una estampilla de correo. Así que vamos nuevamente al computador para que veamos los pasos que hay que seguir. En este ejercicio con el Photoshop vamos a usar esta fotografía para crear una estampilla o sello postal, como le dicen en algunos países. Para eso vamos a Archivo, Nuevo, es decir, crearemos un archivo nuevo. Aquí se abre el nuevo documento. En este caso le daré 30 por 20 centímetros y los ajustes que ven aquí. Cada uno puede darle los ajustes que prefiera. Vamos a Selección, Todo. Aquí tenemos todo este archivo seleccionado, como pueden ver. Aquí vamos a desbloquear la capa para que, yendo a Edición, Borrar, podamos dejar esta capa transparente. Ahora esta capa la vamos a duplicar, por lo que tenemos dos capas transparentes en este momento. Y en Imagen, Rotación de imagen, podemos girarla hacia la izquierda o a la derecha para dejarla vertical, igual que la foto que tenemos. Ahora, yendo a marco rectangular, vamos a elegir, claro, el color blanco. Y ahora sí trazaremos la selección para el rectángulo. Por ahí está bien. Ahora, con la herramienta bote de pintura, pintaremos este rectángulo de color blanco. Quedó en la capa superior. Y ahora, con la herramienta pincel, iremos a la ventana, Pinceles, y en Ajustes del pincel le daremos una dureza del 100% y un espaciado de más o menos 124-126%. Cerramos este grupo de fichas y ahora ajustaremos el tamaño del pincel en píxeles y vamos a duplicar la capa transparente. Luego la vamos a ubicar en la posición superior, dejando el rectángulo pintado al medio. Ahora cambiamos el color por el negro. Entonces ahora con el pincel vamos pintando de color negro los círculos, dejando la mitad del círculo dentro del rectángulo y la otra mitad fuera de él. Así le damos el corte característico que tienen las estampillas o los sellos postales. Y ahora vamos a Selección, deseleccionamos o comando D, y con la varita mágica, con los ajustes que ven acá arriba, seleccionamos cualquiera de estos semicírculos y, como pueden ver, quedaron todos seleccionados. Entonces aquí, al ocultar la capa donde los pintamos, pueden ver que desaparecen los semicírculos negros, pero que la selección queda hecha. Ahora en la capa donde está pintado el rectángulo, voy a la herramienta borrador y borro todos los espacios blancos en los que está hecha esta selección con los semicírculos. Voy a Selección, deseleccionar o comando D y ya vemos que la selección desapareció. Yendo a capa, nueva capa, le dejamos este nombre por defecto o le ponemos el que queramos y ya tenemos la capa 1 aquí al medio, pero la pondremos en la posición inferior. Ahora elegiremos un color de fondo. Yo en este caso elegiré el que ven aquí en pantalla. Ustedes pueden elegir el que prefieran.
Y ahora con la herramienta bote de pintura pinto el fondo que tendrá esta estampilla. Ahora en la capa de rectángulo hago doble clic y nos da esta ventana en la que elegimos sombra paralela. Aquí selecciono un ángulo de 120 grados, una distancia de unos 17, 14, 12 píxeles, una extensión de unos 3 o 2% y un tamaño de 24 píxeles, no, 6 píxeles mejor. Y la distancia la dejaré mejor en 5 píxeles. Hago clic en OK. En la capa superior podemos ver que aún están los círculos negros, aquí los oculto, y esta capa la voy a eliminar. Ahí ya la eliminé, como pueden ver. Aquí vemos que el rectángulo pintado está solamente en la superior. Y ahora voy a la foto del paramotor. Voy a selección, selecciono todo. Aquí pueden ver que ya está seleccionada. Voy a edición, copiar o comando C. Y luego vuelvo a edición y pegar o comando V. Y monto esta fotografía encima de la que estamos creando. Ajusto el tamaño de esta foto para calzarla con los bordes de la estampilla. Bajo la opacidad para poder ver esos bordes y así ajustar en forma más precisa con la herramienta marco rectangular. Aquí selecciono para borrar esos bordes. También lo haremos aquí al lado derecho. Aquí dejo la opacidad al 100% de la capa para verla bien y elimino un poco de la foto en el sector de abajo y también en el área superior. Aquí pueden ver ya las tres capas. En la de arriba está la foto, como pueden apreciar. Y ahora he juntado el rectángulo con la fotografía en una sola capa. Yendo a filtro, galería de filtros, seleccionamos textura y acá texturizar, y la textura será una arpillera. Aquí regulamos la escala, que la dejaremos en, aquí veremos, 191, no, mejor un poco menos, 101%. El relieve, aquí ven que lo estoy exagerando, lo voy a dejar finalmente en 7. Y la escala la voy a disminuir a 87, 85%. Hacemos clic en OK. Aquí ya ven que quedó con bastante textura. Y ahora agregaremos un texto. Para eso vamos a la herramienta texto. Voy a elegir el color blanco para este texto, con las letras que ven allá arriba, con todas esas indicaciones. Y como soy chileno, pondré Chile y 1000 pesos. Ese es el valor de esta estampilla. Ahora con la herramienta mover, voy moviendo este texto hasta el borde inferior y vuelvo a filtro, a galería de filtros. Debo esta vez rasterizar la capa y nuevamente voy a textura, arpillera y OK. Así también este texto queda con textura igual que el resto de la estampilla. Aquí lo vemos más en detalle para que lo aprecien bien. Y ahora estas tres capas las vamos a juntar yendo a la pestaña capa, a acoplar imagen. Aquí pueden ver que quedó todo este contenido en una sola capa. Y ahora en archivo vamos a guardar como y
le pondré de nombre estampilla con parapente o paramotor. Son parecidos. El formato de Photoshop lo cambiaré a JPG. Lo guardo y de calidad dejaré la máxima, el 12, y hago clic en OK. Aquí he terminado la estampilla. Pueden ver que quedó bastante llamativa y realista, pero lo he hecho en forma rápida. La idea es que ustedes con más tiempo puedan hacer el efecto mucho más llamativo. Como pudieron ver, el efecto resulta interesante realizarlo, así que una vez más les sugiero que practiquen para que puedan convertir sus fotografías en sellos de correo. Hasta luego, que estén muy bien y nos vemos pronto.